Este fin de semana nos quedó más que claro una cosa, que Trump quiere jugar a intimidar a México. Todo el fin de semana nos estuvo acosando, ¿eh? Sacaron esto de las amenazas técnicas de la FAA, de los sistemas de aviación de los Estados Unidos, las autoridades de aviación, advirtiendo supuestamente sobre interferencias militares en espacio aéreo mexicano con GPS, con GNSS. Hablamos mucho de eso, actividades militares que supuestamente decía el comunicado en nuestra región. Es decir, no fue una casualidad, fue una intimidación psicológica. No fue un error de redacción, ¿eh? Fue un mensaje. Fue una advertencia muy calculada que va más allá del lenguaje técnico que usaron y que generó confusión, porque esa es una realidad. Incluso medios de comunicación como La Jornada lo cubrieron y, bueno, otros medios lo explotaron. Jugaron a la confusión. ¿Para qué? Precisamente para generar intimidación. Es el tipo de comunicaciones pasivo-agresivos que le encanta tener a Donald Trump. No te declaran la guerra, pero te dicen que los cielos que sobrevuelan ya no son seguros y que puede que se metan, que puede que no se metan. Ese tipo de amenazas, disfrazado y sumado a lo que dijo hace una semana, que estaba considerando hacer invasiones terrestres sobre México, días después de que secuestrara al presidente venezolano jugando con esta idea, bueno, pues si juntamos las piezas, tiene una clara intención. Presión. Presión sobre el gobierno de México, presión sobre Centroamérica, presión sobre Sudamérica, presión sobre América Latina, pero muy específicamente sobre las izquierdas de América Latina. Porque cuando la FAA sale diciendo, como lo dijo este fin de semana, actividades militares que podrían afectar la navegación aérea en México, porque fue lo que dijo, se los leí hasta 2 veces este fin de semana. Lo que realmente están diciendo es, estamos moviendo piezas, queremos causar un terror psicológico y queremos que tú lo sepas. El problema es lo que no contaron los medios de comunicación. Que alguien más también está metiéndose, observando. No desde América, desde Moscú. Justo mientras Trump intenta mostrarse como el rey de América Latina, nombrarse el rey de América Latina, pues el presidente ruso lanza precisamente un mensaje directo del otro lado del mundo en donde dice América Latina siempre va a contar con el respaldo de Rusia. Pero muy, muy en específico lo dijo iniciando con el caso Cuba. Y no lo dijo como una formalidad, Lo dijo como quien ya decidió tomar una postura que no van a permitir una sola intervención más en América Latina. Ya ni les digo México. No es una frase suelta al aire. Es una línea que se enmarca dentro de décadas de vínculos históricos. Porque a diferencia de la narrativa estadounidense que trata a América Latina como si fuéramos su patio trasero, pues Rusia ha cultivado muchas relaciones históricas con nuestro país, con muchas izquierdas de América Latina, que aunque han sido discretas, pero sí que han sido constantes. Y no son recientes. Les estoy hablando desde tiempos de la Unión Soviética, cuando México se mantuvo como un socio diplomático firme en medio de la Guerra Fría. Y hasta hoy, pues seguimos teniendo acuerdos comerciales vigentes. Hay cooperación en sectores estratégicos, hay diálogo bilateral que no se cortó con el cambio de régimen. A Putin no se le escapa nada de esto. Y cuando dice que América Latina no está sola, Cuba, Venezuela, Nicaragua, México, Honduras, lo que está diciendo, que no es a lo mejor con bombos y platillos, pero que sí está el mensaje, y que dice que lo que se está jugando aquí no son solamente discursos. El Kremlin ya dejó claro de qué lado está. Y fíjense en esto, ahí está la narrativa que está tomando más fuerza en estos momentos, porque lo que Rusia está haciendo en estos momentos no es solamente para respaldar a Cuba o a Nicaragua o a México
o a Venezuela. Por cierto, que hablamos del caso de Venezuela la semana pasada, que el Kremlin salió y dijo: los activos petroleros que Rusia sostiene en Venezuela son propiedad rusa, concesionados en acuerdos estratégicos con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y por lo tanto se consideran activos rusos. Y si te metes con ellos, te metes con nosotros. No es un tema de nostalgia ideológica. Es una estrategia amplia. Y ahora lo está expandiendo a la región. Es un mensaje para todos los países que hoy están precisamente en la mira de Washington. Y en ese mapa, México importa. Importa mucho. La pregunta es, ¿cómo nos ve China? ¿Cómo nos ve Rusia? Porque aunque no somos parte de ninguna alianza militar con ellos, sí somos actores geopolíticos muy relevantes. Después de Estados Unidos, yo me atrevería a decir que junto con Brasil, somos el puente natural entre el norte y sur. Somos frontera, somos región. El puente natural geopolítico entre continentes. Y lo que pasa en México, claro que tiene eco en los pasillos del Kremlin. Entonces, cuando Rusia dice que América Latina cuenta con su apoyo, pues lo que está diciendo también es que no va a permitir que Estados Unidos actúe sin contrapesos, que ya no estamos solos en el tablero, que hay otra potencia mirando. Justo yo les hablaba este fin de semana de cómo China nos está guiñando el ojo. Y justo también yo les hablaba este fin de semana de cómo Canadá acaba de hacer un acuerdo estratégico con China justo un día antes de que iniciara la renegociación del TEMEC, y vean cómo nos trajo Donald Trump este fin de semana, jodidos de a tiro por viaje. Primero el comunicado de la FAA, luego el aterrizaje de un avión estadounidense en el aeropuerto de Toluca, que hasta la presidenta Sheinbaum dijo, bueno, no sabemos por qué en esta ocasión aterrizaron en Toluca, sus razones tendrán, habrá una explicación porque hay otras bases militares. Amigos, en política la forma es fondo. Y son presiones, evidentemente, justo cuando comienza la renegociación del TEMEC. No hay coincidencias en esto. Lo que Estados Unidos está queriendo decir, o mejor dicho, Trump a México, es: ni se te ocurra tomar el camino de Canadá. Ni se te ocurra cerrar con China o unirte a un bloque que pertenece a su vez a los BRICS. Sin necesidad de meterte a los BRICS. Canadá no está dentro de los BRICS, pero ¿saben qué? Tiene un nuevo acuerdo, uno muy poderoso con China. Y eso, aunque mucho les incomode, pues ya empieza a nivelar el terreno, ¿eh? Ahora, si uno conecta, porque les digo, en política la forma es fondo. Y los tiempos también. Si conectas los tiempos, lo que ocurrió este fin de semana, que no fue una coincidencia, repito, mientras la FAA lanzaba esta advertencia sobre interferencias y actividades militares, Rusia lanza esta reafirmación pública de respaldo a la región. Eso es como un cruce de mensajes a distancia, pero claro, un cruce que tiene objetivos muy, muy concretos. Washington quiere mostrar fuerza, quiere mostrar respaldo. Uno amenaza, el otro ofrece protección y China se frota las manos. Uno te señala como zona de riesgo, el otro te reconoce como aliado estratégico. Y en medio de ese juego geopolítico, porque lo es, estamos nosotros, los que vemos las cosas en la región, los que sabemos lo que realmente se siente cuando los poderosos se miran por encima de nuestras cabezas, y lo que no queremos es quedar entre una lucha de juegos de poderes. Y claro, esto, y también yo creo que hay que aclararlo, no significa que Rusia va a enviar buques a nuestras costas o que mañana va a haber una base rusa en Veracruz, ¿verdad? Pero sí significa, amigos, que el equilibrio de poder se está moviendo y que lo que vimos este fin de semana, que no les quede duda, en política la forma es fondo. Y justo cuando inicia la negociación del TEMEC fue un acoso geopolítico con tintes militares de la Casa Blanca para presionar a México a que no tome el mismo camino que tomó Canadá la semana pasada con China. Pero también lo que le duele saber es que ya no hay un solo actor diciendo cómo deben de ser las cosas. Eso es lo que le asusta al imperio. Que si antes el continente se inclinaba por inercia hacia Washington, teníamos un dicho, ¿no?, en México que decía,
Si Estados Unidos estornuda, a México le da pulmonía. Hoy las cosas son diferentes. Hoy hay más ojos mirando. De hecho, yo les estaba mostrando, sin temor a equivocarme, porque es un ejercicio que repito con ustedes muy frecuentemente, pero ¿quieren ver cuál es el miedo del imperio? ¿Por qué el imperio, cuando les digo que está en decadencia, no les digo mentiras? Bueno, ahí lo tienen. Esa imagen es de hoy. Ahí pueden ustedes ver la fecha. 19 de enero del 2025. El dólar hecho pedazos. Una caída brutal. ¿Hay miedo? Por supuesto. Pero ¿saben qué? Se le olvida a Trump que hay más actores en la mesa, que hay más piezas en el rompecabezas. Y eso obliga a todos a actuar con muchísimo cuidado, a medir mejor sus palabras. Trump tiene que entender que ya no puede hacer lo que quiera sin recibir una respuesta y que sus acosos de este fin de semana, porque fueron acosos, si antes podía imponer y castigar sin consecuencias, ahora cualquier movimiento en falso le puede costar un cambio de dirección de México. Es momento de mucho análisis geopolítico en nuestro país. Trump no contaba con esto. Él no contaba con que mientras él lanza estas advertencias disque técnicas de la FAA para intimidar a México, que no sabemos por qué por primera vez este avión, por las razones que haya sido, que no nos las van a decir, ¿verdad?, aterrizó en Toluca y no en una base militar. ¿Sus razones tendrán? Claro que tiene sus razones. La intimidación, el juego psicológico, la presión justo cuando inicia la renegociación del TEMEC. Yo no creo en las coincidencias. Perdón que sea mal pensado. Yo no creo que se les descompuso una turbina y de emergencia aterrizaron en Toluca y no en una base militar. Si es que esto tiene que hacerse o verse como un ejercicio de capacitación. Bueno, nadie ha desmentido las imágenes que han salido. Y en una de esas imágenes que yo esperaba información al respecto, por cierto, pero déjenme recordarlas porque incluso la vuelven a tener medios aliados a la Cuarta Transformación, la tienen en su portada, no se desmiente el origen de estas imágenes. En lo que tiene que ver, déjenme incluso mostrarles la nota, por supuesto, directamente de... Déjenme buscarlo aquí. La jornada Toluca. Y sin que me dé este aterrizaje del avión militar. Y ahí lo tienen. Miren, justo aquí lo acabo de encontrar. Se los voy a poner por aquí. Permítanme un segundo. Como yo se los decía ayer puntualmente, mucho antes de que comenzara a circular en muchos de los principales medios de comunicación, por cierto. Nadie ha dicho que esta imagen sea falsa o alterada. Nadie. Incluso los medios afines a la Cuarta Transformación, que no critican a la presidenta, porque esto no se trata de una cuestión de la presidenta. El avión no era mexicano, era estadounidense, hay que decirlo. Yo solamente les digo que para hacer una capacitación, supongo que los misiles, esos que se ven, estaban llenos de dulces. Es una intimidación. Aun cuando yo no quito el dedo del renglón, y bueno, vamos a creer que sí fue una capacitación. Repito, amigos, en política la forma es fondo. Y este tipo de imágenes, pues a mí me gustaría que alguien preguntara, por favor, bueno, yo no voy a decir que no es verdad, que esto es un ejercicio de capacitación, pero son piñatas lo que están transportando. Yo no sé mucho de artefactos militares, pero lo poco que sé, no parecen ballenas los dos objetos verdes que están transportando del avión. Y el hecho de que medios como La Jornada incluso utilicen estas imágenes que no han sido desmentidas por nadie, absolutamente por nadie en este momento, yo creo que debe de decir, a lo mejor no traían ojivas,
A lo mejor venían desactivados. Pero repito, amigos, son mensajes. Y no de forma escondida o diplomática. Es una presión. El comunicado de la FAA es una forma de presión. Donald Trump juega sucio, muy sucio. Lo de Cuba fue solo el inicio, pero también es la señal de que se acabó el monólogo. De que ya no estamos en los años donde Estados Unidos hablaba y todos asentían. De que ahora hay respuestas, ahora hay otra voz y no es menor. Sus razones tendrán para haber aterrizado en Toluca, sí. Repito, la forma que es fondo, el mensaje. Pero se equivocó esta vez Donald Trump. Hoy hay una América Latina que no está dispuesta a permitir que su contraparte actúe sin freno. Y eso para México significa mucho más de lo que parece. Significa que estamos en medio de un reordenamiento global. Fueron incluso las palabras exactas que usó el primer ministro canadiense Mark Carney la semana pasada. Esto pone a Canadá del lado de la historia del nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial. Y dijo, estamos preparados para el mundo como es, no como quisiéramos que fuera. Muy en el fondo lo que dejó ver Mark Carney no es que yo quiera negociar con China, es que me toca. Yo que más quisiera, se le escuchó cierta melancolía, pienso yo, haber negociado con Estados Unidos. Pero no es el mundo como yo quisiera que fuera, es como es. Ya no es suficiente con estar callados. La neutralidad, amigos, ya parece debilidad en estos momentos. Es algo que Canadá entendió. Y cualquier paso en falso puede costar caro, para un lado o para el otro. Y lo digo por todos, incluso por Trump. También a él le puede costar caro. Y cualquier mensaje de presión a la presidenta y a México sobre todo, le puede salir muy caro. Porque si hay algo que aprendimos los últimos años es que cuando el conflicto llega, no te preguntas si estás listo y no tiene que ser un conflicto militar. Puede ser uno comercial, puede ser uno diplomático, puede ser uno geopolítico. Quien te respeta cuando decides no alinearte, quien no te amenaza cada vez que tomas decisiones propias, es a veces una de las mejores salidas que se tienen. Al final, hoy vimos que hubo dos bandos este fin de semana. Unos que amenazaban con radares NOTAMs y comunicados, que por cierto también se los puedo mostrar. Bueno, ya se los había mostrado mucho, ¿verdad? Y platicamos mucho de eso el fin de semana, los comunicados de la FAA. Y mientras eso pasaba, otros prometían apoyo y cooperación. Está el bando del que amenaza y el bando de los que proponen negocios. Mientras unos mandan advertencias, otros mandan señales de solidaridad. China, Rusia, están expectantes. Y están esperando cualquier paso en falso de Donald Trump. Cualquier agresión de Trump, sea diplomática, la más mínima, sea de comunicación social, sea con la FAA, ahí está Rusia y China también en la mesa. Ya cerraron con Canadá, Que no se equivoque Donald Trump en la forma en la que nos ve desde afuera. Claro que hay miedo, porque esta región conoce bien lo que pasa cuando Trump pierde el piso, y ya lo perdió. La historia nos ha enseñado lo que cuesta tener vecinos peligrosos. Y hoy por primera vez en mucho tiempo, amigos, parece que hay un socio comercial, hay un bloque entero que está dispuesto a levantar la voz por este lado del mundo, no para salvar a este lado del mundo, no se confundan. Cada potencia ve por sí misma. Trump puede seguir haciéndose el fuerte, él puede seguir actuando con superioridad, él puede seguir lanzando comunicados diseñados para intimidarnos, pero México ya no es lo que era antes. México ya no habla solamente con Estados Unidos. México ya no obedece. Eso le incomoda. Porque con nosotros puede presumir músculo. ¿A qué no lo hace con Rusia? ¿A qué no le saca estos comunicados de la FAA al Kremlin o a China? Con nosotros él cree que puede hacer advertencias, pero con Rusia se mide, Porque la diferencia es clara. A nosotros nos presiona. A ellos les pide permiso, porque tienen armas nucleares hipersónicas. Así que, si les interesa seguir desmenuzando lo que hay detrás de esta historia, los invitamos, por supuesto,
a suscribirse al canal porque aquí siempre estamos analizando lo que los grandes medios de comunicación no se atreven a decirnos, pero que sin embargo sí que sucede y que fue un fin de semana, amigos, bastante agitados. ¿Qué dicen nuestros amigos que están unidos con nosotros aquí en la transmisión? Dice Jarocheando, tiempo histórico que serán escritos en la caída de la antigua Roma moderna. Fueron los pluris traidores a la patria del PRIAN que vilmente piden invasión. No tienen razón de ser los plurinominales, no representan nada. No hay nada más desgastado en un sistema político que los partidos políticos. Y los plurinominales representan a los partidos políticos. Es la peor escoria que puede haber. Según Sheinbaum, tenía permiso porque traía soldados de intercambio. ¿Soldados de intercambio? Pues si no estamos en guerra. No, lo que yo escuché es que no había soldados, mejor dicho. Dice, ¿es verdad que Estados Unidos ya les metió a su fuerza militar? Dice nuestra amiga Dora, creo que la presidenta se está tardando en tomar una decisión como la que tomó Canadá. Bueno, hasta este momento sabemos que son decisiones muy riesgosas, que se va a jugar a la prudencia. Yo lo decía este fin de semana, si algo caracteriza a la presidenta es el tema de la cabeza fría, el tema de tomar las decisiones sin presiones. Y Trump está presionando, porque sabe que la cancha en la que mejor juega Claudia Sheinbaum es en el ambiente de cabeza fría. Y él quiere calentar precisamente cabezas, él quiere generar el caos para que se tomen decisiones desde la presión. Ese es el juego psicológico que se está dando. No se engañen, más allá de lo que fue o no fue, que muchas cosas por temas de seguridad nacional yo estoy seguro que no se van a decir a los medios de comunicación. Lo entiendo perfectamente. Pero lo que hizo la administración Trump en México este fin de semana fue una guerra psicológica y también geopolítica. Los misilazos se dieron en los medios de comunicación, con notas. Afortunadamente, estos comunicados de la FAA tuvieron una intención muy clara, presionarnos. Todo esto ocurre cuando ha iniciado la renegociación del TEMEC. ¿Coincidencias? Yo no lo creo. Déjenme mostrarles esta imagen porque dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Es de hoy, mientras estamos hablando. Vean el descalabro brutal. Lleva varios días así. No nada más es entre la paridad dólar-peso. En general el dólar se cayó. No nada más se cayó. Con eso se vino abajo lo poco que quedaba del mercado laboral en los Estados Unidos. ¿Más fuentes? Por supuesto que sí. Todo está explotándoles al mismo tiempo. Déjenme mostrarles algunos otros medios que están reportando esto el día de hoy, porque la moneda está perdiendo mucha fuerza, pero los empleos en Estados Unidos están desapareciendo de una forma brutal y el gobierno estadounidense está vendiendo esto como si fuera una victoria. Increíble. El problema es que ya ni con maquillaje les alcanza, porque lo que muestran los datos es un frenón brutal en la creación de empleos. Despidos masivos, una salida masiva de trabajadores del sistema laboral y un repunte, amigos, silencioso de lo que más temían en Estados Unidos, la precariedad. No es que no haya trabajo, Alguien me puede decir, yo vivo en Estados Unidos y no hay tanto desempleo. Ese es el segundo problema. Es que el que hay o es a medio tiempo o es mal pagado porque no te alcanza para costear nada. Decides entre comida o renta. Empleos invisibles. Y mientras, pues resulta también que a la par de eso, más de 250,000 de estadounidenses, trabajadores federales, pues fueron despedidos. Y después de eso, ahí les va otro problema. La deportación de migrantes hispanos que ahora se están dando cuenta que está desmantelando sectores enteros de la economía estadounidense. Y los salarios, pues aunque suben en el papel, pues no alcanzan ni para tapar el hoyo que dejó la inflación. Suben centavos y la vida sube dólares. Miren, en el 2025
ya se coronó precisamente como el año con peor crecimiento laboral en los Estados Unidos desde la pandemia. No habían tenido un año tan desastroso como el 2025. Y agárrense porque 2026 vale mal en peor. Pero el gobierno de Trump pues lo está hoy vendiendo como si esto fuera un logro. Que el desempleo se mantenga estable según ellos, pues no significa que el mercado laboral esté sano. Más bien lo que significa es que las cifras están amañadas de entrada. Gente que ya ni siquiera se molesta en buscar trabajo porque sabe que no hay. Es como salir a buscar un unicornio. ¿Para qué te molestas? Y esas personas simplemente están pues ya en estos momentos desesperanzadas y también los remueven de las estadísticas porque como ya no buscan empleo, porque perdieron las esperanzas, y ojo, porque estamos hablando de cientos, de miles de estadounidenses que dejaron de contar. Pero Trump y su gente pues están vendiendo esto como una mejora, como si la miseria invisible fuera sinónimo de éxito. Miren, hay un caso muy específico que es el caso de Kevin Hassett, que es, yo diría, de antología. Este tipo que se perfila para dirigir la Reserva Federal en los Estados Unidos, resulta que salió en televisión en Estados Unidos, en cadena nacional, a soltar una sarta de falsedades con una seguridad, amigos, de verdad, indignante. Dijo que los despidos masivos del gobierno de Trump eran necesarios para reducir el gasto. Como si mandar a 250,000 personas al desempleo no generara un costo gigante en subsidios mientras le manda Trump 40,000 millones de dólares a la Argentina, al gobierno de Javier Milei. Ni siquiera a los argentinos, al gobierno de Javier Milei. Y luego se aventó una joya más. Justificó las deportaciones masivas porque dice que es una forma de reordenar la fuerza laboral. Fíjense nada más en el tamaño de la sandez que dijo. Deportar a los trabajadores hispanos que no tenían una situación migratoria es una forma de reordenar la fuerza laboral. ¿Se fijan en lo que dice? El plan de Trump es que los que están dejando en estos momentos de tener un empleo en oficina se vayan a la pizca de cereza. Los que antes tenían un empleo estable en una ensambladora, ahora que se vayan pues a limpiar un hospital. Que el que antes era maestro en una escuela con los recortes a los fondos educativos, pues ahora se vaya a lavar trastes a un restaurante. No me confundan, todo trabajo es digno, pero ese reordenamiento de la fuerza laboral implica una cosa necesaria. Los trabajos que la comunidad inmigrante que no tenía una situación definida han dejado de hacer no corresponden a los empleos que los estadounidenses hacían y que hoy se están quedando desempleados. Porque tradicionalmente no era que los hispanos se robaran empleos de los estadounidenses, era que llenaban esos huecos del mercado laboral que no querían cubrir. Y claro, ahora que tenemos esta situación en donde llega esta persona a decir que hay menos gente trabajando según él, pues ya no necesitan reportar cifras altas de contratación. Lo normal. ¿Qué es lo normal en esta nueva economía trumpista? Bueno, antes se habían reportado apenas 70,000 nuevos empleos por mes. Es decir, la mitad o incluso menos de lo que se generaban antes de la llegada de Trump. Que eran cifras ya de por sí mediocres, pero ahora la mitad. 70,000 empleos se generan por mes. Según Trump, cuando la realidad es que hay meses que no solamente no se ha generado uno solo de esos empleos, se han perdido. Y la excusa que sacan, pues no sé si decirles si es absurda o peligrosa, porque, oye, si corriste a 500,000 de personas que trabajaban en el gobierno de los Estados Unidos, 500,000, y aún así tienes millones buscando trabajo, entonces, a ver, tu mercado laboral está mucho más débil de lo que admites porque simplemente no tiene lógica. Si corriste a 500,000 que están desempleados y según tú hay cientos de miles de oportunidades laborales, ¿qué quiere decir? Que esas personas o no quieren trabajar o los empleos que les estás ofreciendo son empleos que no quieren hacer. Y cuando dice un reacomodo de la fuerza laboral
al deportar a miles de inmigrantes que no tenían papeles aún, pues es que su plan es que los que antes trabajaban para el gobierno ahora vayan a la pizca de cereza, a los campos de agricultura, a las granjas, etcétera, ¿no? A la construcción. Y saben que eso no va a pasar porque no les gusta hacer esos trabajos. Además, no están capacitados. No nada más es una cuestión de desgaste físico. Se necesita conocimiento y habilidad para subirte a un techo y construirlo así. Y a una casa. Y construir hospitales, edificios, departamentos, zonas habitacionales. Y pretender que esos 70,000 nuevos empleos son una buena señal, amigos, pues es obviamente una forma muy descarada de decir que Estados Unidos solo funciona si hay una fuerza laboral precarizada y limitada. Eso es lo que está diciendo en estos momentos el gobierno de los Estados Unidos, que la única manera en que la narrativa de Hassett tiene sentido de este señor, pues es si admites que toda la maquinaria dependía de la mano de obra migrante. Eso es lo que no nos quieren decir al final del día, ¿eh? Eso es lo que no quieren aceptar porque les duele en el orgullo. Pero como no lo quieren decir en voz alta, prefieren decir que todo está funcionando gracias a las políticas de Donald Trump. ¿Quién está llenando esos vacíos? ¿Quién está en la construcción hoy en los Estados Unidos? ¿Quién está haciendo roofing? ¿Quién está haciendo framing? ¿Quién está haciendo landscape, las jardinerías, los techos, las construcciones? Todo eso. ¿Quién? Nadie. Ese es el problema y eso explica la falta de cobertura en esas vacantes. Y no las van a llenar. Por eso, por un lado, tienen millones de desempleados y por el otro tienen cientos de miles de vacantes, perdón. Pero claro, los datos los contradicen evidentemente. Miren, por ejemplo, Hassett salió a presumir un supuesto crecimiento del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos, según él, arriba del 5% en el último trimestre del 2025. La realidad es que esa cifra, amigos, ni siquiera está disponible. Si ustedes se meten a los portales del gobierno, no sabemos de dónde sacó ese número. Lo que sí sabemos es que el primer trimestre del 2025 fue negativo. El segundo estuvo peor. Y el tercero apenas y se compuso el desastre. Entonces, el crecimiento del tercer trimestre se explica por el gasto en salud, por la reducción de importaciones, pero eso es previo a la imposición de aranceles. O sea, fue un impulso artificial, una maquillada para tomarle el pelo a la gente y es por la caída del dólar, precisamente por la imagen que yo les mostraba en un principio de este podcast y por un aumento grosero al gasto militar. Nada que ver con una economía orgánicamente saludable, ¿eh? Esas imágenes no dicen que la economía de los Estados Unidos va bien. ¿Saben qué nos dice, por cierto? Que el peso le está ganando terreno al dólar otra vez. Y mientras se presume esta fantasía de crecimiento, pues la verdad es que 2025, y eso tampoco lo quieren decir, pues cerró con una pérdida de 70,000 empleos manufactureros. O sea, en el balance final, no solamente no generaron un solo empleo manufacturero, destruyeron 70,000. Justo en el sector que Trump decía que iba a revivir con sus políticas de onshoring. La realidad fue otra. La manufactura, amigos, está en picada en Estados Unidos. Es un desastre. El dólar barato lo que permite es exportar más. Así que no es que Estados Unidos esté produciendo más en casa. Es que lo poco que hacen en Estados Unidos se vuelve competitivo porque está destruyendo su propia moneda, que está por los suelos. Chéquense ustedes. Ahora alguien me puede decir, es que Trump es un genio, está destruyendo su moneda a propósito. Necesitaría destruirla 17 veces más para ser competitivo en el mercado manufacturero con México. Para serles exactos, necesitaría destruirla 16.64 veces más. Y eso significaría la ruina de los Estados Unidos. No hay relocalización industrial. Lo que hay es una fantasía sostenida con discursos vacíos. Y no es nuevo, digo, cada vocero de Trump desde el primer día de su segundo mandato pues ha repetido la misma canción, ¿no? Dicen que la verdadera recuperación viene en la segunda mitad del año. Spoiler alert, amigos, nunca va a llegar. Es el mismo cuento de la vez pasada. Siempre hay una excusa para justificar que la economía de los Estados Unidos está hecha un fracaso.
ya merito se arregla, es que es para la segunda mitad de la administración Trump. Es una narrativa de espera infinita, mientras la realidad pues se sigue deteriorando. Y si nos vamos a ver los datos duros, pues ahí están, que hablan clarísimo, clarísimo. De hecho, hay una herramienta que se llama Beverage Corp, que es una de las herramientas favoritas de los economistas para medir lo que tiene que ver con esta demanda laboral. Y esa curva, pues, nos muestra claramente que estamos en un punto donde hay casi tantas vacantes en Estados Unidos como personas buscando empleo. En teoría, pues eso es fácil de arreglar. Oye, tienes 1,5 millones de desempleados y tienes 1,5 millones de vacantes. Ah, pues ya está. Pues digo, ¿cuál es el problema? Pues 1,5 millones de vacantes que lo cubra el 1,5 millones de desempleados estadounidenses. Sí. El problema es que entre ese 1,5 millones están ingenieros, doctores, arquitectos, abogados, y entre estos 1,5 millones de vacantes está pizca de cereza, pizca de tomate, agricultura, todo lo que tiene que ver con ganadería, construcción, limpieza. Es una política laboral que es un verdadero caos y no tienen un solo plan industrial coherente. Si es cierto que hay más de 1 millón de vacantes en Estados Unidos y que hay 1,5 millones de personas en Estados Unidos, al menos de lo que reconoce Trump, sin trabajo. Pero nadie puede conectar esos puntos. Es evidente porque el sistema está roto. Las deportaciones de Trump han sido un verdadero fracaso. Y los datos de la iniciativa privada, que esos son los de a de veras, son demoledores. ADP, que es esta firma que administra nóminas y pagos de nóminas, pues dice que después de la recuperación post-pandemia, el ritmo de contratación de Estados Unidos se restabilizó durante la administración anterior, pero que con Trump el impulso se desinfló. O sea, después de la pandemia, Estados Unidos nunca había visto una crisis laboral tan terrible como la que hoy se vive. 3 meses con pérdidas de empleos privados en el 2025. Diciembre cerró de una manera catastrófica. Un repunte mínimo que apenas si se salvó por las contrataciones navideñas, que ya se acabaron. Hay datos oficiales como los de BLS que son todavía peores, que dicen que hay pérdidas netas en octubre ajustadas a menos 173,000. Imagínense. A la baja todo lo que ustedes quieran. Y eso que ni siquiera estamos técnicamente hablando de que ya hay una recesión, porque según expertos hay una recesión técnica. Y luego está la joya de la corona, que es que casi 1 millón de personas más están trabajando solo medio tiempo porque no consiguen un empleo a tiempo completo. Y los cuentan como totalmente empleados. Ese medio tiempo no les da para sobrevivir. Y esos casi 980,000 nuevos trabajadores de medio tiempo, pues no están ahí porque quieran estar ahí. No están en una tienda del dólar porque ahí quieran estar medio tiempo. Si son doctores, ingenieros, contadores. Lo que pasa es que son víctimas de un sistema que no pueden ofrecer estabilidad. Y en las estadísticas, pues si trabajaste una sola hora pagada en las últimas 4 semanas, pues ya eres empleado. Según la administración Trump. Aunque no te alcance ni para pagar una renta o comer diario, pues ya eres empleado. Así es como maquilla los números. Y aunque la administración Trump diga que los salarios subieron en el 2025 un 4% en promedio, pues a ver, eso no significa nada cuando la inflación sigue clavada en un 3% general. Todo está carísimo y los sueldos no han subido nada. La comida es impagable en Estados Unidos. La gente no siente esa mejora en sus bolsillos. No conozco a un solo estadounidense, y miren que conozco mucho, sobre todo tengo mucha familia en Estados Unidos. No hay uno solo que me diga que ahora el dinero les rinde para más. Pero según Trump sí, porque subió 4% el salario. Lo que no nos dice es el nivel inflacionario. Y ese es el desastre de este gobierno, pues que está diciendo que es una crisis inexplicable. No es inexplicable. Claro que tiene una explicación, tiene nombre y apellido. Y Trump no creó el problema, pero sí es el fósforo que prendió el fuego a todo esto que ya estaba en seco, porque muchos me van a decir, este problema no lo inició Trump. No, la dinamita no llegó sola a la habitación, pero él encendió la pólvora. Un tipo que no entiende que está encendiendo dinamita cuando cree que solo está haciendo una fogata para tomarse una foto como El Salvador. Él no busca soluciones reales, ¿eh? Él busca parecer como un héroe que llega con el cheque después del desastre que él mismo provocó.
Y lo más triste de todo, pues, es que mientras el mercado laboral colapsa, la respuesta de la administración Trump es improvisar con parches populistas. Un cheque aquí y un cheque allá. Te quita $10,000 y te da un cheque por 1,000. Nada que cambie el fondo del problema. Es una economía dirigida desde el ego y desde el show. Lo que antes era un proyecto neoliberal silencioso, pues ahora se ha vuelto en una verdadera maquinaria descarada de control centralista, en donde los errores de política, amigos, se tapan con estos regalos basura de cheques de $1,000, 1,500, cuando te ha robado 10 o 20,000. Vaya, ni siquiera es populismo, es cinismo. ¿Y qué nos queda? Pues si tienes trabajo, aférrate. Y si estás buscando, lo siento mucho, buena suerte. Esa es la cruel realidad. Y si no estás en ninguna de esas dos categorías, pues prepárate para un futuro en el que el trabajo formal en los Estados Unidos va a ser un lujo y la movilidad social un mito. Y la participación laboral va a seguir cayendo hasta que menos de la mitad de los estadounidenses tenga algo que hacer. Esa es la realidad oculta tras la cifra aceptable del 4.4% que dice Trump. Y esa es la economía que Trump ha decidido dejar como herencia. Así que ahí lo tienen. Si les ha gustado, por cierto, los análisis que hacemos en nuestro canal, los invitamos a suscribirse porque aquí siempre estamos comentando lo que los grandes medios de comunicación no les quieren decir. Saludos a mi querido amigo o amiga Seca Silva. Saludos desde África, Guinea, Bissau. Siempre estamos juntos con el mundo multipolar. Muchas gracias, mi querida amiga o amigo. Carolina dice, es verdad, no hay trabajo en Estados Unidos y el trabajo está precarizado con bajos sueldos. Muy cierto. Luis Eduardo dice, Trump sabe que subieron los salarios, pero también sabe que subió la inflación. Y ni se diga de su déficit financiero. Es enorme, nunca podrán pagarlo. Ahora, estaba yo leyendo una nota ayer que el plan de Trump es que Trump, como ustedes saben, Biden se acabó las reservas petroleras de los Estados Unidos. ¿Saben cómo quieren recuperar esas reservas petroleras estratégicas que antes toda la vida había tenido Estados Unidos y se las acabó la administración Biden? Con crudo venezolano. Por eso lo están robando. Y ni aún así repunta su economía. Como dicen en mi rancho, ¿no? Si lo bien habido no te dura, imagínate lo mal habido. Lo frustrante es ver cómo su base lo cree todo. El odio hacia los latinos y la devoción a este orangután es incomprensible. La economía está y se siente por los suelos. La represión es fuertísima. Lo es. ¿Cómo le hacemos para sacar a este señor? Muy sencillo, Emanuel, no votes por los republicanos de nuevo en las intermedias y cuando pierda la mayoría en el Congreso, hay un solo destino para Trump, la cárcel. Just go. Just go. Let him go, y'all. Let him go.
Esas son ganas de jugarle al vivo. Pero ¿a quién se le ocurre irse a meter a una marcha de un movimiento anti-ICE? Un defensor público de ICE, conocidísimo por repetir sin freno las líneas más racistas, más descompuestas de Donald Trump. Es un MAGA. De hecho, tiene un indulto presidencial de Donald Trump. Y fue acorralado, fue empujado, fue expulsado a gritos de una protesta en Minneapolis. Sucedió esto el día de ayer después de llegar con un megáfono. Imagínense ustedes a gritar las pestes más racistas que ustedes se puedan imaginar. Este tipo es un neonazi que pues ahí llegó, gritó, provocó, se plantó, agitó su basura política MAGA y lo que recibió fue una multitud que no solamente lo desbordó, sino que lo dejó completamente expuesto. Y cuando parecía que todo iba a acabar peor y que lo iban a linchar ahí mismo, pues sorpresivamente este racista, neonazi, MAGA, seguidor de Trump, fue salvado por un hombre de color que decidió frenarlo todo, salvarle la vida y detener el caos. Lo sacó de ahí él personalmente. Lo sacó alguien que pertenece a la misma comunidad a la que esta persona detesta y que ha atacado. Y si esa imagen no nos dice algo sobre lo podrido que está el movimiento MAGA y lo que está pasando ahora en los Estados Unidos, pues es que nos estamos perdiendo una parte muy importante de la película, porque lo que pasó en Minneapolis, la mejor prueba, diría yo, de una tensión que lleva semanas escalando, la vimos ayer. Ahí se entró a la ciudad con más de 2,000 agentes federales en lo que ellos han llamado pues un operativo contra el fraude, pero pues que en la práctica lo que ha sido es en realidad una campaña de miedos, una campaña de terror, de redadas, de puertas tumbadas, de familias arrancadas de sus casas, de personas perseguidas por tener un acento o un color del pie como el mío o más oscuro, o por no tener papeles, aunque los tengan, pero no son blancos. Y en medio de esa crisis, pues aparece este sujeto que ustedes vieron que se llama Jake Lang a dar sus discursos MAGA sobre cómo hay que purgar a los Estados Unidos de los inmigrantes, que los inmigrantes, dice él, contaminan la sangre estadounidense. Habla de cómo devolver, según él, a Estados Unidos a una supuesta pureza racial que existe solamente en su cabeza. Ahora, para los que no sepan quién es este loco, Jake Lang, que es ampliamente conocido en algunos círculos de Estados Unidos, porque es uno de los criminales precisamente indultados por Donald Trump por el asalto al Capitolio el 6 de enero. Lo saca Trump de la cárcel hace un año y se convierte en influencer de la derecha MAGA más radical. Y se presenta como mártir de la libertad de expresión. Ayer convocó a una protesta para hacerle frente a estas multitudes anti-MAGA, en donde según él su grupo supremacista blanco iba a llegar a combatirlos y no llegaron más que 10, agitando estas ideas de supremacía racial. Y también, por cierto, ha hecho de ICE su estandarte, ¿eh? Vende a ICE como si fuera una institución sagrada. Para él ICE es intocable y está haciendo una purificación de la sangre estadounidense según sus ideas. Es el escudo de este movimiento que encabeza, muy reducido. Él no habla de leyes ni procesos legales, él solamente habla de este discurso de limpieza racial, de limpieza ideológica, étnica, política, como lo quieran ustedes llamar. Lo dice, de hecho, así, no le da ni siquiera pena repetirlo en sus redes sociales y cuando habla. Y eso es lo que representa este tipo. Y es lo que muchas comunidades de Estados Unidos precisamente han estado denunciando. De hecho, se va a meter a la boca del lobo, a provocar evidentemente con esta estructura de violencia institucional que se presenta como orden que se disfraza de brutalidad y de legalidad, pero que al final del día pues opera con el mismo desprecio que Lang gritaba con su megáfono este sábado, para ser exactos. Esto fue el sábado por la tarde, con este discurso que se topó en la calle, mientras curiosamente él estaba hablando de guerra, veía cómo la ciudad estaba protestando por el luto de Renee Nicole Goode. Todos sabemos, esta madre de 3 hijos, ciudadana estadounidense, blanca, y no es que eso importe,
pero lo cito para decir que esto ya se desbordó y va más allá de la raza o del origen. Esto ya es una represión brutal contra cualquiera. Nadie está exento de esto que le pasó a Renee Nicole Good, si se vive en los Estados Unidos. Fue asesinada por un agente de ICE. Precisamente, recordemos que una semana antes de su muerte, pues ya habían explotado las protestas y ahora se está confirmando que no va a haber una investigación al respecto de su asesinato. El mismo gobierno de Donald Trump ha excusado a su asesino diciendo que actuó en defensa propia y que Renee Nicole Good provocó su propia muerte. Así de indignante. Días después de eso, no nada más se queda en el tema de Nicole Good. Recordemos que otro agente también disparó contra un inmigrante venezolano. Y entonces lo que Minneapolis vive ya no es una operación de seguridad, es un exterminio, es una ocupación. Y en ese clima es que, para que tenga un poco de contexto, salen a protestar estas personas en contra de los asesinatos contraestadounidenses, de las brutales atrocidades de ICE. Y ahí es donde aparece Jake Lang a provocar. Pero la gente pues estaba organizada, sabía quién era esta persona, porque estaba convocando en redes sociales a una disque contramarcha para agitar, para confrontar. Y miren, por aquí llegó y en menos de una hora, pues la pequeña marcha de Lang, que contaba con 10 personas, pues se vio desbordada. Ustedes lo vieron en las imágenes, por cientos, diría yo, miles de personas que lo sacaron ahí a gritos, a empujones. Al parecer estaba sangrando de la cabeza cuando se metió a agitar precisamente y a gritar con el megáfono estas palabras racistas, pero es una persona de color quien nos salva de la turba, de la ira que él mismo provocó con sus discursos de odio en contra de esta comunidad. Y bueno, pues utilizó este discurso de violencia racial, protegiendo a ICE, por cierto, también. Y esto es lo que deja, ¿no? Lang al final del día, la imagen de él arrinconado, acorralado, desesperado y pidiéndole ayuda a un hombre de color para que lo salve. El tipo más neonazi y racista que tiene MAGA, su representante, pues le pide ayuda a un hombre negro, un hombre de color, que es quien lo salva, y gracias a él es que hoy está vivo. Qué karma, ¿no? Un miembro de la misma comunidad a la que él se ha dedicado a atacar. No fue un policía el que lo salvó, ¿eh? No fue uno de los suyos, los que fueron a protestar con él. Miren, patitas, ¿para qué te quiero? No les vio ni el rastro, lo dejaron solo. Quien lo salva es alguien que decidió no dejarlo ahí, alguien que con toda la razón del mundo pudo haber simplemente dado la vuelta. Ese tipo no es mi problema, lo hubiera dejado ahí morir y nadie hubiera dicho nada porque pues no era obligación de ese hombre salvarlo. Pero lo hizo. Lo hizo porque entendió que hay cosas más grandes en juegos y porque tiene principios y valores, algo que los integrantes del movimiento MAGA no tienen. Trump, por cierto, furioso con esto, pues ya salió a amenazar con aplicar la ley de insurrección. Está hablando ya, hoy se está cocinando la posibilidad de mandar 1,500 fuerzas adicionales a Minneapolis, 1,500 soldados adicionales que estarían por irse a Minneapolis si las autoridades locales, y esa es la amenaza de Trump, no controlan las protestas que él mismo manda a descontrolar. El Pentágono ya está preparando en estos momentos que estamos hablando 1,500 soldados, la Guardia Nacional ya fue activada y mientras pues dicen que vienen supuestamente las tropas de Trump que van a ir a poner orden, pero pues ICE sigue persiguiendo, sigue asesinando, sigue sembrando el miedo. Y claro, pues las redadas siguen y esto pues ya está totalmente fuera de control. Tim Walz, por cierto, el gobernador de Minneapolis, acuérdense que salió a acusarlos de obstrucción y dijo que no se iba a arrodillar ante los miembros de ICE y que iban a organizar a la Guardia Nacional si era necesario para pues parar a los miembros de ICE. Increíble porque esto, por cierto, sucede en Minneapolis, que es, hablando de esto, pues una ciudad conocida porque es progresista, es multicultural. Tiene gobiernos demócratas que han sido epicentro de muchas luchas sociales. Aquí en Minneapolis pasó también lo de George Floyd y bueno, lamentablemente pasa lo de Renee Nicole Good y aún así
la maquinaria federal de las huestes de Trump entraron a sembrar el caos. Lo que quieren es reventar el odio. Frente a las cámaras lo vimos, pero esta vez no le salió. Entonces, vamos a ver cuál es lo siguiente que sucede aquí, porque ya se está hablando, repito, de enviar más de 1,500 tropas a los protestantes que están en estos momentos en Minneapolis. Y si lo mandaron para provocar a que reviente todo, evidentemente fue el motivo por el que llegó ahí esta persona, Proyector. Tienes toda la razón. Ahí está, justificación. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros, la empatía y la humanidad, Azucena. Exactamente. Yo no sé cómo se haya levantado esta persona sabiendo que hoy y el resto de su vida respira gracias a una persona de color, que si no lo hubiera sacado de ahí, pues seguramente estaría ya, pues les diría yo que allá a la diestra de San Pedro, pero lo dudo mucho. Afortunadamente no pasó a mayores y hoy respira este tipo gracias a una persona de la comunidad a la que tanto ha atacado. Trump está recibiendo hoy un golpe inesperado. No parece que esté teniendo un buen lunes después de que desde adentro del sistema tuviera este revés. Hablamos de un juez federal que le acaba de poner un alto a su Departamento de Justicia. El mismo, por cierto, que se está haciendo pato con la ley de transparencia sobre el famoso caso Epstein. Bueno, no es un jalón de orejas cualquiera el que le está metiendo hoy la corte a Donald Trump. Déjenme mostrarles algunas de las fuentes que están circulando para arrancar este viernes. Es un movimiento que podría destapar precisamente el tipo de protección que han tenido estos personajes pédfilos, más la O, ustedes saben, incluyendo a Donald Trump, que están ocultos en las sombras, mencionado en estos archivos, sospechosos de estos delitos. Y ahora ya están intentando abrir este otro frente jurídico de un proceso formal. Es una orden judicial, de hecho, la que ustedes están viendo. Esto ya es frente a un juez, pues. Y todo esto que llevan meses escondiéndolo porque no lo quieren sacar, no quieren revelar quiénes están en esta red. Y el Congreso ha dicho, entreguen ya todo, sin excusas, porque el Departamento de Justicia, como ustedes saben, se comprometió a entregar más de 100,000 páginas. ¿Y saben cuántas han soltado hasta ahora? Menos del 10% de esas 100,000. Y el 10% censuradas. ¿Dónde está el resto? Pues está enterrado entre excusas que son ridículas de entrada, evasivas legales y millones de páginas que nadie está revisando. ¿Por qué? Pues porque a nadie le conviene que eso salga en los Estados Unidos, no al círculo de poder. No al círculo de Donald Trump. Y ahí está el truco, que desde un principio, pues este juego ha sido entre dos bandos que supuestamente están en lados opuestos. Por un lado hablamos del Departamento de Justicia y por el otro de los abogados de Ghislaine Maxwell, que están jugando a una trama perversa para proteger a la red que estaría también Donald Trump ahí. Sorpresa, pues ambos bandos están alineados. Y Ghislaine Maxwell, la pareja sentimental en vida de Jeffrey Epstein, resulta que está sirviendo como abogada defensora prácticamente de Donald Trump. Curiosamente, no quieren que se publique nada, al igual que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos del régimen de Trump. No quieren que la ley de transparencia de Epstein sirva de algo. Por eso es tan clave lo que acaba de hacer hace unas horas el juez Engelmer, que lo que está diciendo es, bueno, no está diciendo, a ver, ¿ustedes qué opinan? Es, quiero una respuesta escrita, pública, y además le está poniendo un plazo antes de este viernes, ¿eh? Eso ya no es una sugerencia para Trump, es una obligación. Y lo hace justo porque dos congresistas, uno demócrata y para sorpresa de todos, amigos, el otro es republicano, pues decidieron levantar la voz y meterle ya presión donde nadie quería mirar. Hablamos de Ro Khanna y de Thomas Massie, que mandaron esta carta al juez diciéndole, mira, esto no puede seguir así. Donald Trump y curiosamente Ghislaine Maxwell y el Departamento de Justicia de Donald Trump se están poniendo de acuerdo para bloquear la ley de transparencia de los archivos Epstein. Y lo que pidieron pues es que se nombre a alguien externo que supervise todo esto porque no confían en su propio gobierno. Para hacer justicia,
no confían en su Departamento de Justicia. Y ahora necesitan a alguien que obligue al Departamento de Justicia a hacer justicia. Imagínense ustedes. ¿Hasta dónde ha llegado esto? Lo hacen, pues, como parte precisamente de un proceso judicial. A este proceso en inglés se le llama amicus brief, como amigos de la corte, que es para que el juez considere esto como una intervención ciudadana con peso legal. Lo interesante, pues, es que esta carta llega justo cuando el Departamento de Justicia ya había dicho que iba a entregarla. Ellos solitos, en su propia lista anotaron todas las categorías de documentos que se comprometían a liberar, pero censurados, y ahora dicen que están revisando millones de páginas. Pero apenas han entregado unas cuantas miles y en negro. Como si fuera un proyecto de secundaria, ¿no? No me dio tiempo, mañana se la entrego, profe, no. Esto es una ley. Y aquí viene lo grave. Lo que la red señalada de pedfilia, que estamos hablando de que ahí se menciona a Donald Trump y que están encubriendo que hasta que llegaron estos dos congresistas a ponerle el dedo en la llaga a Trump y hoy por eso está enojadísimo. Vamos a ver y lo vamos a hablar a lo largo de este día, cómo hoy están brotando muchísimos escándalos en Estados Unidos y en el mundo, Lo que quiere Trump es que nos distraigamos y volteemos a ver a México, a Groenlandia, a lo que está a punto de estallar en Minnesota para que dejemos de hablar de esto. No caigamos en la trampa. Por supuesto que vamos a hablar de lo estridente, del desastre, de lo terrible que es lo que está reventando hoy en Estados Unidos, pero cuando hablemos al mismo tiempo vamos a recordar que esto es para ocultar el escándalo que en estos momentos está saliendo de los archivos Epstein. Porque esto ya no es un juicio como tal. No hay un fiscal y un acusado peleando aquí. Lo que hay es a una institución pública, el Departamento de Justicia de Donald Trump, trabajando de la mano con una delincuente condenada por tráfico sexual de menores. Y si esto no nos parece escandaloso, pues entonces yo no sé qué. Y luego hay que preguntarnos, ¿por qué le tiene tanto miedo Trump a esos archivos? ¿Por qué le tiene Trump tanto terror a que salgan los archivos Epstein? ¿Por qué prefiere explotar una guerra en América Latina o en Europa que pueda hasta rayar en una tercera guerra mundial antes de que esos archivos salgan? ¿Quién está ahí? ¿Está su nombre? ¿Hay fotos? ¿Hay videos? ¿Por qué prefiere jugar al fin del mundo prácticamente antes de que esto se sepa? Y todavía se pone en el plan de, bueno, estamos haciendo lo que podemos. No lo está. Está haciendo lo que puede y hasta lo que no puede para evitar que se conozca la verdad. Cuando se trata de documentos que involucran a Bill Clinton, eso sí lo sacaron rapiditos. Como si tuvieran prisa. Cuando se trata de los documentos que involucran a Trump, los ocultaron. Hasta los que ya conocíamos, imagínense. Se les fue la manita. Hasta las fotos con Epstein, que ya todos saben que existe, hasta esas borraron. Más todas las que no sabemos que existen, y los videos. Con niñas. No sabemos quiénes están aquí. Pero ustedes pueden echar a andar su imaginación, porque me parece que es claro que hay un terror terrible. Es una operación mediática, política, también, por supuesto, narrativa. Y el Departamento de Justicia está dosificando lo que quiere que nosotros sepamos y lo que no, para que no cuestionemos, oye, y lo que falta, pues está reventando conflictos por todo el mundo y hasta dentro de los Estados Unidos. Para el que no lee noticias internacionales, está sembrando el caos y la guerra dentro de Estados Unidos. Y si ustedes creían que el sistema tenía reglas claras, pues ahora ya sabemos que con Trump no hay reglas. Y la ley es clara. Esto es una ley y tienen que entregar todos los archivos Epstein, no una parte. No lo que se les antoje, todo. Y no lo están haciendo. Ahora, ¿qué pasa si otra vez les vale gorro? ¿Qué pasa si el juez dice, bueno, los congresistas no tienen autoridad para intervenir? Que es probable, porque ese es el truco legal que está jugando Trump. Pero si leemos entre líneas lo que dijo el juez, hay una puerta abierta. Dijo, este tema no ha sido planteado por ninguna de las partes o víctimas. Ahí está. No lo dice gratis, Lo que está dejando es caer la posibilidad de que las víctimas, los verdaderos afectados, intervengan. Porque claro, ni el Departamento de Justicia
ni Ghislaine Maxwell van a pedir un monitor independiente. Eso les va a arruinar su plan. Pero si una víctima lo pide, el juez puede decir, ahora sí tengo base para intervenir de fondo. Entonces, la movida que hoy acaba de sacar estos congresistas Khanna y Macy es una estrategia legal tremenda, porque están poniendo el reflector donde más le arde a Donald Trump. Están mostrando cómo el Departamento de Justicia de Trump está ignorando su obligación y ya le puso una cuenta regresiva hasta este viernes. A lo mejor no sabemos si van a forzar el resultado, pero sí pueden exponer la hipocresía de Trump. Y lo que no va a lograr Trump es desviar el centro de la atención, Luego vamos a regresar con Irán, porque hay algunos canales militares pro-israelíes y pro-Trump que se la pasaron diciendo que era el fin de Irán y que el mundo y que iba a desaparecer y que el régimen y que Trump les iba a tirar casi bombas nucleares y que esta semana ya Irán iba a desaparecer del mapa. Le dio culo a Trump. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Se echó para atrás. Mandó evacuar sus tropas en Medio Oriente. Y después no intervino. ¿Saben cuál es el tema de conversación esta semana? Formar una mesa de paz hasta la que incluso ya invitó a Vladimir Putin para el tema de Gaza. E Israel está enojadísimo porque obviamente Israel no quiere que eso pase. Y están cambiando el centro de la conversación porque Trump quiso estirar esto para generar un nuevo escándalo distractor de los archivos Epstein. De eso no les hablan esos canales militares pro-israelíes. Que eso se trataba de una distracción para que nadie hablara de Donald Trump y de los archivos Epstein. Pero no le funcionó. No le funcionó y ahora pues tiene que rendir transparencia sobre esta ley. Una ley rota. ¿Y qué pasa cuando el encargado de hacer cumplir la ley pues es el que la está violando? El Departamento de Justicia es quien no está haciendo justicia y la obstaculiza. Es quien protege criminales en Estados Unidos. Es quien protege esta red de abuso de menores. Es lo que está pasando en estos momentos. El hecho de que el juez, un juez estadounidense, pida por escrito, ya les pida una explicación pública, por escrito, en un expediente oficial, amigos, pues este es el primer paso para que esto detone. Ahora, no esperemos milagros, porque no hay que ser ingenuos. El Departamento de Justicia muy probablemente va a contestar con tecnicismos, con evasivas, con sus clásicos, estamos trabajando, algún día te lo entrego, porque Trump no quiere liberar esto. Pero eso ya no sirve, porque mientras más se tarden, más evidente va a ser que están ocultando algo. Y Trump, que sigue reventando una estridencia diaria para cambiar el tema de la conversación, ¿hasta dónde le van a durar esas estridencias? ¿Cuántas guerras puede reventar en una semana antes de que esto reviente por completo? Y que es algo, pues, que no quiere que se vea. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Trump se resistió tanto a firmar esta ley? ¿Qué hay en esos archivos que lo tiene tan nervioso? Si fueran puras tonterías, pues ya habría publicado todo desde el primer día. ¿Cuál es el problema? Están estirando el chicle, lo están dosificando, toda la información, esperando a que se nos olvide o que hablemos de algo más grave y dejemos de hablar de esto. Quieren que la gente se olvide, que pasen otros escándalos, que estallen otras guerras, pero con esta jugada, amigos, el juez vuelve a poner el dedo en la llaga. Y ojo, no es una casualidad. Esto pasa en un momento donde Trump enfrenta varios procesos abiertos, donde su imagen está golpeada en varios frentes, muchos estados. Y el Departamento de Justicia lo que parece es estar jugando a minimizar su vínculo con Epstein. Sacaron los papeles de Clinton para distraer, para dar la idea de que aquí se está haciendo justicia pareja. ¿Y los documentos de Trump? ¿Para cuándo? ¿Y donde se revela el nombre de Trump por todos lados? Esos no lo sacan. No porque no puedan, porque no quieren. Y el juez ya le dio esta orden al Departamento de Justicia, con una fecha en cuenta regresiva, este viernes. También le dijo a Maxwell que si quiere opinar, lo haga. Y le abrió la puerta a las víctimas. Y cualquiera de estas víctimas, si se decide intervenir, eso va a reventar todo. Porque si se nombra un supervisor externo, alguien que no tenga vela en el entierro, entonces ya no hay forma de seguir manipulando el proceso desde adentro, pero es increíble cómo los Estados Unidos tenga que nombrar a un interventor externo
que vigile al Departamento de Justicia para hacer justicia. Entonces, ¿para qué sirve el Departamento de Justicia si es acusado de no hacer justicia? Así que, en resumen, lo que parecía un trámite, pues más dentro de una corte, pues hoy se convirtió en una bomba de tiempo para Donald Trump. Y si el Departamento de Justicia sigue sin cumplir, si las víctimas alzan la voz y si el juez decide actuar, pues esto, amigos, esto va a ser el comienzo de una revelación mucho más grande de lo que todos se imaginan. Porque nadie invierte tantos recursos en esconder documentos si no hay algo que realmente les preocupe, algo que les queme las manos. Por eso hay que seguir este caso muy de cerca y no dejar que nos distraigan. Porque lo que está en juego no solamente es el nombre de Donald Trump o el legado de Epstein, un legado de terror. Es el principio básico de que ninguna institución, por poderosa que sea, o ningún hombre, por millonario que sea, puede ni debe de estar por encima de la ley. Así que vamos a estar, por supuesto, siempre poniendo el dedo en la llaga y no vamos a dejar que se cambie el tema de la conversación, porque al final del día eso es lo que busca Trump, que estalle, que arda el mundo para que no nos cuestionemos más qué pasó con los archivos Epstein. Muchas gracias a todos los que están conectados con nosotros. ¿Quién mandó a callar a la guardia de Maduro? Recuerda que al principio dijeron que no hubo bajas. No, bajas sí hubo. Para mí que eran socios. Y él era al 50-50 con Epstein, dice, porque para casi crear una guerra mundial, con tal de que no salgan los archivos, él tiene cola, dice nuestro amigo Gera 0523. Muchas gracias por tu superchat. Gracias, Víctor, por las noticias muy verdaderas. Gracias, tocayo. Todo fue cortina de humo con Venezuela para distraer a los americanos del mundo. El distractor se cayó, luego quisieron inventar otro distractor en Irán. Hasta estaba considerando bombardear Irán, pero le sacó al parche. Y después ahora está apuntando con otro escándalo. Ahora el escándalo de la semana, pues es un escándalo que está reventando hacia el interior de los Estados Unidos con más guardias. Y por el otro lado, ahora también están una verdadera resistencia civil. En el siguiente podcast vamos a hablar de cómo Estados Unidos ya se está armando la gente en contra de ICE. No nada más los Panteras Negras, ya la gente, los vecindarios. Imágenes que no nos quieren mostrar los medios de comunicación, pero de las que vamos a mostrar en nuestra próxima transmisión. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.